Antonio José Domínguez Banderas, más conocido como Antonio Banderas, nació el 10 de agosto de 1960 en Málaga, España, en el seno de una familia de clase media con su padre José Domínguez Prieto, policía, y su madre Ana Banderas Gallego, maestra de escuela primaria. Con su encantadora apariencia, su voz profunda y su extraordinario talento actoral, pasó de ser un niño soñador en el sur de España a convertirse en una de las mayores estrellas de Hollywood y del cine mundial. Pero detrás del halo, Antonio lleva dentro de sí una tristeza profunda que proviene de la pérdida familiar, un trauma personal y un sentimiento persistente de no poder equilibrar su carrera y su vida personal. La mayor tristeza en la vida de Antonio probablemente surgió de la muerte de su madre, Ana Banderas Gallego, el 4 de noviembre de 1987, poco después de casarse con su primera esposa, Ana Lessa. Ana es la mujer que alimentó los sueños artísticos de Antonio, apoyándolo siempre desde sus inicios como joven actor de teatro en Málaga. Murió de cáncer de pulmón, una enfermedad que su familia inicialmente intentó ocultarle para que pudiera centrarse en su floreciente carrera en España. No estuve cuando mi madre más me necesitaba, compartió Antonio en una inusual entrevista con El País en 1990. Estaba liado con audiciones, obras de teatro, y cuando volví a Málaga, ella ya no estaba. No tuve tiempo de despedirme. La pérdida le dejó un profundo sentimiento de culpa, una tristeza que llevó consigo toda su vida. A menudo mencionaba a su madre en sus discursos como una forma de recordarla y disculparse por los momentos en que no podía estar presente. Pero la tristeza no se detiene en la pérdida familiar. En 2017, Antonio enfrentó una grave crisis de salud cuando sufrió un ataque cardíaco repentino en su casa de Surrey, Inglaterra. Aunque sobrevivió a la cirugía del stent, la experiencia cercana a la muerte cambió su perspectiva de la vida. Estaba en la cama pensando que podría perderlo todo. Mi familia, mi carrera, todo, declaró a The Guardian en 2019. Lloré no por miedo a morir, sino porque me di cuenta de cuánto tiempo había perdido con la gente que amaba. El infarto no solo fue un desafío físico, sino también una tristeza mental, al enfrentarse a la fragilidad de la vida y a las cosas que aún no había hecho. Una capa más profunda de la mayor tristeza de Antonio fue el tormento que sintió por la ruptura de su matrimonio con Melanie Griffith, su segunda esposa y madre de su hija, Stella Banderas. A pesar de divorciarse en 2015 después de 19 años de matrimonio, Antonio siempre ha admitido que se siente en parte responsable de la ruptura. Muchas veces puse mi carrera por delante de mi familia, dijo en una entrevista de 2020 con Vanity Fair. No estuve cuando Melanie me necesitó, cuando Stella me necesitó. Es un dolor que no puedo borrar. Esta tristeza no era solo una pérdida personal, sino también una sensación de fracaso a la hora de preservar las cosas más importantes de su vida. El mayor dolor de Antonio Banderas fue una combinación de pérdidas familiares, la muerte de su madre, un shock de salud personal y la ruptura de su matrimonio con Melanie Griffith. No eran solo las lágrimas que lloraba en momentos de dolor, sino también el dolor silencioso que escondía detrás de su fuerte apariencia y su encantadora sonrisa. Aprendí a vivir con la tristeza, dijo en una entrevista con El Mundo en 2025, cuando tenía 64 años. No me abandonó, pero me enseñó a valorar lo que me quedaba. La carrera de Antonio Banderas ha sido un viaje inspirador, desde un actor de teatro desconocido en España a una estrella mundial de Hollywood, un talentoso director y productor. Con más de 40 años en la industria del entretenimiento, ha logrado grandes éxitos, enfrentado amargos fracasos y experimentado esfuerzos que lo hicieron llorar de alegría y desesperación. Como uno de los artistas españoles más exitosos de Hollywood,
Antonio ha dejado una huella indeleble en la historia del cine. Éxito. La carrera de Antonio comienza en Málaga, cuando se incorpora al grupo de teatro Teatro Escuela Ara, y posteriormente se traslada a Madrid para dedicarse profesionalmente a la interpretación. En 1982 fue descubierto por el director Pedro Almodóvar y le asignó el papel principal en Laberinto de Pasiones. Su colaboración con Almodóvar le dio fama en España a través de películas como Matador, 1986, La Ley del Deseo, 1987, y Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1888. Pedro me cambió la vida, declaró Antonio a Variety en 2019. Vio algo en mí que yo no veía. Su gran oportunidad llegó cuando se mudó a Hollywood a principios de los años 90. Su papel en The Mambo Kings, 1992, marcó su primera aparición en las pantallas estadounidenses, aunque solo sabía unas pocas palabras de inglés durante el rodaje. Aprendí mis diálogos escuchando cintas de casete, le dijo a The New York Times en 1995. El verdadero éxito llegó con Filadelfia, 1993, donde coprotagonizó junto a Tom Hanks y Denzel Washington, y Desperado, 1995, con Salma Hayek, que lo convirtió en una estrella de acción internacional. Pero el pináculo de su carrera fue su papel en La Máscara del Zorro, 1998, donde interpretó al zorro junto a Catherine Zeta-Jones y Anthony Hopkins. La película no solo fue un éxito de taquilla, $250 millones en todo el mundo, sino que también lo catapultó a las filas de las principales estrellas de Hollywood. En 2019, Antonio volvió a trabajar con Almodóvar en Dolor y Gloria, donde su interpretación de Salvador Mayo le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor, siendo el primer español en lograr esta hazaña. Cuando escuché mi nombre en la lista de nominados, lloré, dijo a El País. No lloré porque pensara que iba a ganar, sino porque sabía que había recorrido un largo camino desde Málaga. Aunque no ganó la estatuilla dorada, este papel es un testimonio de su talento eterno. También tuvo éxito como la voz de El gato con botas en la serie Shrek y el spin-off El gato con botas, 2011-2022, que recaudó miles de millones de dólares y se convirtió en uno de los personajes de dibujos animados más queridos del mundo. Además de actuar, Antonio también se aventuró en la dirección con Locos en Alabama, 1999, y El camino de los ingleses, 2006, y abrió en 1919 el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, donde es director artístico e intérprete. Quiero devolver el teatro a mi ciudad natal, dijo en la inauguración. Estos éxitos no son solo una gloria personal, sino también una afirmación de que ha superado todas las barreras para llegar a la cima. Fracasos. Pero la carrera de Antonio no ha estado exenta de fracasos. Cuando llegó por primera vez a Hollywood, se enfrentó a innumerables rechazos debido a su acento y apariencia que no encajaba con el estereotipo estadounidense. Dijeron que solo podía interpretar a latinos malos o gánsteres, le dijo a The Guardian en 2018. Un gran fracaso fue la película The Body, 2001, donde actuó junto a Olivia Williams. A pesar de las expectativas, la película fracasó en taquilla y fue criticada por los críticos. Lloré cuando leí las críticas, le dijo a su hermano Javier después del estreno de la película. Creo que fracasé en mi propio sueño de Hollywood. Otro fracaso llegó con Imaginando Argentina, 2003, que protagonizó y produjo. La película no logró atraer al público y fue criticada por su falta de profundidad. Lo hice con todo mi corazón, le dijo entonces a Melanie Griffith. Pero a veces el esfuerzo no es suficiente. Estos fracasos no solo fueron golpes a su carrera, sino también heridas emocionales,
que le hicieron dudar de sus capacidades en sus momentos más oscuros. Los esfuerzos que hicieron llorar a Antonio. Antonio nunca fue de los que se rindieron fácilmente. Para prepararse para el papel de Zorro, pasó meses aprendiendo esgrima y montar a caballo, a pesar de sufrir una lesión en la pierna cuando era joven. Hubo días en que me caí del caballo y lloré de dolor, le dijo al director Martin Campbell, pero no puedo parar. Cuando la película se convirtió en un éxito, rompió a llorar en el estreno en Los Ángeles al ver al público ponerse de pie y aplaudir. No lloré lágrimas de alegría, le dijo a Catherine Zeta-Jones. Lloré porque sabía que me había superado. Otro esfuerzo que lo hizo llorar fue durante el rodaje de Dolor y Gloria. El papel de Salvador Mayo le exigió enfrentarse a recuerdos dolorosos de su madre y de su infancia, un proceso emocional. Lloré en el camerino después de cada escena, le contó a Almodóvar. Me siento como si estuviera reviviendo viejos dolores. Cuando la película estuvo terminada y fue nominada al Oscar, lloró de nuevo, esta vez de orgullo y alivio. Las lágrimas de Antonio son un testimonio de su incansable perseverancia y pasión, convirtiendo los fracasos en motivación para seguir adelante. Antonio Banderas no es alguien que corra ciegamente tras la fama o el dinero. Para él, sus mayores logros radican en su capacidad de utilizar su talento para celebrar la cultura hispana, romper estereotipos en Hollywood y dejar un legado para las generaciones futuras. Desde el comienzo de su carrera, se fijó metas elevadas que se esforzó constantemente por alcanzar, a pesar de los obstáculos y los prejuicios. Uno de los logros a los que siempre aspiró Antonio fue acercar la cultura española al mundo. Quiero que la gente vea que España es más que flamenco y tauromaquia, dijo en una entrevista de 2023 con CNN. La Máscara del Zorro y Dolor y Gloria fueron grandes pasos en ese viaje. Estas películas no solo muestran su talento, sino que también celebran la historia y las emociones españolas. La nominación al Oscar 2020 es un testimonio de sus esfuerzos, y espera algún día ganar la estatuilla dorada para afirmar la posición de los españoles en la industria cinematográfica. Quiero que mi hija, Estela, esté orgullosa de sus raíces, le dijo a Melanie Griffith después de terminar Dolor y Gloria. El segundo logro de Antonio fue romper las barreras para los artistas no estadounidenses en Hollywood. Cuando llegó por primera vez a Estados Unidos, se enfrentó al rechazo porque no encajaba en el molde de Hollywood. Quiero cambiar la forma en que nos miran, dijo en su discurso de los premios Alma 2019. Sus papeles en Filadelfia, Desperado y El gato con botas fueron pasos hacia la demostración de que los actores extranjeros pueden interpretar diversos papeles principales. También apoya proyectos de cineastas españoles como la producción de Autómata, 2014. Quiero allanar el camino para quienes vengan después, dijo a Variety en 2020. Antonio también intenta siempre ser una inspiración para los jóvenes y aquellos que sueñan en grande. Quiero que vean que se puede empezar desde un pequeño pueblo y tocar el mundo, dijo en una entrevista con El Mundo en 2025. Fundó el Teatro del Soho en Málaga para impulsar el talento joven, ofreciendo clases de interpretación gratuitas a la juventud local. En 2024, actuó en Company en el teatro y donó todas las ganancias a la caridad. Quiero dejar algo más significativo que solo roles, le dijo al público esa noche con la voz entrecortada. En última instancia, Antonio aspira a construir un legado artístico duradero. Quiero que dentro de 50 años la gente me siga viendo como parte de la historia del cine, le contó una noche en Málaga a su hermano Javier. Para lograrlo, ha aprendido constantemente, desde estudiar dirección, probar suerte en la música en obras como Nine, 2019, hasta asumir papeles desafiantes como en Dolor y Gloria. Cada paso que da está encaminado a dejar una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Y aunque el camino es largo,
Nunca ha dejado de intentarlo. El amor y el matrimonio de Antonio Banderas es un viaje emocional, desde sus primeros amores hasta sus dos importantes matrimonios con Ana Lessa, 1987 a 1996, y Melanie Griffith, 1996 a 2015, aunque mantiene una relación con Nicole Kimpel desde 2014. Sus dos matrimonios le han dejado profundas huellas, mezcladas con alegría y una tristeza indeleble. El primer matrimonio de Antonio con Ana Lessa, actriz española, comenzó el 27 de julio de 1987 en Madrid. Se conocieron mientras Antonio trabajaba con Pedro Almodóvar y Ana formaba parte de la escena artística española. Ana fue mi primer amor, dijo a El País en 1990. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de felicidad, mientras construían sus carreras juntos en España. Pero cuando Antonio se mudó a Hollywood a principios de los años 90, la distancia geográfica y las diferencias de objetivos provocaron una ruptura en la relación. Se divorciaron en 1996, poco después de que Antonio comenzara una relación con Melanie Griffith. Lloré cuando rompimos, le dijo a un amigo cercano. Sentí que le había fallado a Ana, que me había fallado a mí mismo. La tristeza no era solo la ruptura de una relación, sino también la culpa que sentía por no poder conservar su primer amor. Su segundo matrimonio con Melanie Griffith fue el capítulo más largo e importante en la vida amorosa de Antonio. Se conocieron en el set de Too Much, 1995, y aunque Melanie estaba casada con Don Johnson en ese momento,